mensaje de Jonás. Si no estuviste aquí la semana pasada, arrancamos con esta historia extraordinaria. Es una historia que eventualmente se piensa que es una historia de escuela dominical, una escuela de niños solamente, pero la mayoría de nosotros siento que cuando encajonamos esta historia a simplemente una historia de la escuela dominical, a veces obviamos muchos principios, muchas instrucciones de parte de Dios para nuestras vidas. Y entonces esta es la intención, de que a través de estos mensajes tú y yo podamos encontrar esa dirección de Dios para nuestras vidas. Y entonces, si es la primera vez que nos visitas, si es la primera vez que estás con nosotros, nos encanta que estés aquí. Y déjame entonces ponerte en un contexto de esta historia. Si gustan buscar ahí el libro de Jonás en sus Biblias, vamos nuevamente a este libro, un tanto difícil de encontrar, o si estás en una Biblia electrónica, evidentemente será más fácil encontrarlo, pero déjame poner en contexto y volver a recordar juntos acerca de esta historia. Comenzando en el capítulo 1 de Jonás, dice que la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai, y Dios le dijo: ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y entonces, cuando yo estaba en la escuela dominical, me lo explicaban con dibujos y yo lo entendía muy bien, y entonces traté de replicar un poco aquí. En mis tiempos había algo que se llamaba franelógrafo, y se pegaban las figuras ahí. Hoy tenemos pantallas, pero déjame platicarte la historia de Jonás. Dice el versículo 1 que Dios le habló. Dios envía un mensaje a Jonás, y el mensaje era muy sencillo: ve a Nínive y predica contra ella. La cosa es que Nínive era una ciudad muy malvada. Era algo que en realidad tú y yo tal vez no podríamos imaginarnos qué tan malo era esta ciudad. Te decía el domingo pasado que vivimos en una cultura en que debemos de aceptar todo, en que todas las personas deben de ser consideradas y queridas, pero cuando piensas en Nínive, se volvía complicado considerar a estas personas, porque Nínive era de este imperio sirio, y cada vez que ellos conquistaban una ciudad, cada vez que conquistaban un pueblo, hacían grandes atrocidades. Violaban a las mujeres, mataban a los niños, torturaban de una manera muy cruel. Y entonces este mensaje para Jonás no era tan simple. Ve y predica a Nínive, esta ciudad que eran personas sin corazón, y que al pensar en todo lo que hacían, tal vez tú y yo pudiéramos entender por qué Jonás tomó la decisión de no obedecer a Dios. Y entonces, en vez de ir a Nínive, dice la Biblia que Jonás tomó un barco y se dispuso a viajar 4,000 kilómetros del lado contrario hacia donde estaba Nínive. Y comenzó entonces a oír de Dios hacia a esta ciudad llamada Tarsis. Y entonces, ¿sabes? El domingo pasado te hablaba de ese Jonás que todos llevamos dentro, y es increíble cuando Dios nos dice algo y tú y yo entendemos ese mensaje, pero ese Jonás que llevamos dentro sale para decir: bueno, no te voy a hacer caso, sé que me estás pidiendo esto, pero no te voy a hacer caso. Y entonces, antes de que seas muy rápido para juzgar a Jonás, la verdad es que yo llevo un Jonás dentro, pero tú también. Y ese Jonás constantemente nos aleja de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y entonces es lo que le pasó a Jonás. Y Jonás está ahí en ese barco, y entonces dice la Biblia que Dios envió una gran tormenta, y era una tormenta tan fuerte que el barco comenzó a prácticamente hundirse, comenzó prácticamente a destruirse el barco, y los marineros expertos comenzaron a tener mucho temor. Y entonces, si lees el capítulo 1, se vuelve extraordinario ahí. Por cuestión del tiempo no vemos todos los detalles de la historia, y te invito a que en tu casa leas este libro de Jonás. Pero
Dice la Biblia que cuando está esta gran tormenta, los marineros están asustados y entonces todos están en pánico. Pero Jonás está en el fondo del bote, está allá en el último camarote, dormido. Y entonces los marineros dicen que todos comienzan a clamar a su Dios. Y van con Jonás y entonces hablan con Jonás y le dicen: Jonás, ponte a orar, clama a tu Dios, mira, nos vamos a morir aquí. Y Jonás entonces está ahí en ese barco y parece que él está tan tranquilo. Y entonces Jonás es este profeta alejado de Dios, huyendo de Dios, sin una vida de oración. Que los marineros que no conocían al Dios de Jonás, al Dios de la Biblia, van y le dicen: Jonás, clama a tu Dios. Y Jonás es este profeta, este hombre de Dios que no tiene las ganas en realidad de orar. Y entonces llega el punto en que Jonás dice: bueno, tengo que admitir que es mi culpa y tienen que lanzarme, tienen que, si quieren que esto se arregle, si quieren que el mar esté tranquilo, tienen que lanzarme al mar. Y entonces es lo que hacen ahí en el capítulo 1. Pero dice al final del capítulo 1 que Dios preparó un gran pez para que atrapara a Jonás. Si nos quedamos ahí el domingo pasado. Y entonces, ¿sabes? Esta historia extraordinaria de Jonás nuevamente trae muchas enseñanzas para ti y para mí. Y espero que Dios hable a tu corazón como lo ha hecho conmigo. Y que al abordar el capítulo 2 de Jonás esta mañana Dios pueda hablarnos. Porque, ¿sabes? El capítulo 2 de Jonás es una oración. Es una oración muy, muy bella. Y obviamente esta oración que se quedó registrada en el capítulo 2 de Jonás no es la única oración que él hizo. Jonás estuvo 3 días dentro del vientre. ¿Puedes imaginarte 3 días? Evidentemente él hizo muchas oraciones, desde esa oración rápida: Dios, sálvame, Dios, ayúdame. Pero por alguna razón Dios permitió que esta oración se quedara aquí grabada, se quedara ahí escrita. Y entonces nuevamente me parece interesante porque Jonás es este profeta que no tenía ganas de orar. Mientras estaba en el barco y todos clamaban a su Dios, Jonás no quería hacerlo. Jonás estaba de alguna manera cansado y no tenía esta disposición para orar. Pero una vez que está ahí dentro del pez, una vez que está ahí con este tiempo para reflexionar y para pensar en todo lo que está pasando en su vida, comienza a orar. Y el versículo 1 del capítulo 2 es extraordinario. Dice que entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y es como si Dios pudiera atrapar la atención de Jonás. Dice que entonces Jonás oró al Señor. Y puedo imaginar a Dios como diciéndole a Jonás: ahora sí quieres orar, ahora sí tengo tu atención. Después de que querías huir de mí, ahora que estás ahí dentro del pez, ahora sí quieres orar. Y entonces dice la oración de Jonás, si sigues leyendo, Jonás dice: Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste. Desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Y nuevamente es extraordinario. Mira ese corazón de Jonás. Él dijo que en mi angustia. En mi angustia, dice, clamé, yo te invoqué. Y entonces se vuelve interesante otra vez. Está en un punto complicado, pero hay un punto que siempre pasamos por alto cuando hablamos acerca de oración. Dice que entonces el Señor, cuando Él clama, dice, y Él, cuando Señor te invoqué, me parece que ni siquiera podemos a veces comprender lo que esta frase encierra. Jonás invocó al Señor. ¿Sabes? El Señor
es el creador del universo. Y es increíble que muchas veces pasemos por alto lo extraordinario que es la oración, esa oportunidad que tú y yo tenemos de conectarnos con ese Dios grande y poderoso, como cantamos ahorita, con ese Dios que es el dueño de todas las cosas, con ese Dios que creó todos los cielos y la tierra y las galaxias que existen, este Dios que es el príncipe, el principio y el fin. Este Dios que es este juez supremo, santo, el que sabe todas las cosas. Este Dios que no te puedes esconder de Él, porque Él es un Dios que está en todos lados. Y otra vez, ¿sabes? Jonás invoca no a cualquier persona. Dice que invoca al Señor, al Dios creador del universo. Ese es el privilegio de la oración. Cuando tú y yo oramos, no se trata de simplemente un ejercicio para traer paz a tu espíritu y algo así como un pensamiento positivo. ¿Sabes? La oración es esa oportunidad que tú y yo tenemos de conectar con este Dios grande y perfecto y eterno y poderoso que Él es. Y sabes, no puedo dejar que pasemos por alto esta verdad. La oración nos conecta con Dios. El escritor de Hebreos dice que a través del sacrificio de Jesucristo podemos ir confiadamente hasta el trono de la gracia. Y no se queda ahí. Dice el escritor de Hebreos que podemos ir a este trono y poner ahí nuestra necesidad. Y Jonás entonces, ¿sabes? Comienza a orar. Y él dice, en mi angustia clamé. Y nuevamente las palabras se vuelven importantes. ¿Sabes? El libro de Jonás está escrito en hebreo, pero cada palabra tiene una imagen especial. Y esta palabra angustia se vuelve interesante. Es Sara. Algo así, no sé pronunciar hebreo, pero más o menos eso sería. Y sabes, esta palabra angustia está describiendo una imagen muy específica y muy especial. Y la imagen, lo que se quiere comunicar con esta palabra Sara, tiene que ver con este tiempo cuando una mujer está dando a luz, con un trabajo de parto. Y entonces en realidad lo que Jonás está diciendo cuando estaba en esta agonía, cuando estaba en este dolor. Imagina otra vez el trabajo de parto de una mujer. Esa angustia, ese esfuerzo, ese cansancio. No puedo imaginar obviamente lo que una mujer siente cuando da luz. Y tal vez si una mujer estuviera explicando esto sería mucho más claro para ti y para mí, pero este es el punto. Jonás usa esta frase, esta palabra, en mi angustia, en este trabajo de parto, en este punto complicado de mi vida, clamé. Y sigue diciendo en el versículo 2, dice, desde el fondo del abismo. Y entonces, ¿sabes? Otra palabra interesante. El abismo. ¿Sabes? Esta palabra abismo es esta palabra hebrea llamada Seol. Y el Seol se puede traducir literalmente como el reino de los muertos. Otras versiones hablan, Dios, desde mi angustia clamé, desde lo profundo del abismo, desde la tumba. Y fue interesante para mí encontrar una traducción que dice que desde el infierno, y traducen Seol como el infierno, y podría ser una buena traducción, desde las profundidades del infierno invoqué a Dios. Y lo extraordinario es que dice que Dios me respondió. ¿Sabes? Esto otra vez es extraordinario. Lo que Jonás estaba diciendo es, Dios, desde el punto más lejos que estaba de ti,
desde ese Seol, desde las profundidades de una tumba, de ese punto tan lejano cuando yo me olvidé de ti y no quise obedecerte, desde cuando yo estaba tan lejos de ti, clamé y tú me escuchaste. Y esto, hermanos, es extraordinario, porque me han enseñado que cuando estás lejos de Dios ni siquiera ores, porque Dios no te escuchará. Que cuando te alejas de Dios y no le obedeces, Dios no puede escucharte porque estás en pecado. Pero sabes, Jonás me recuerda esta verdad. La mentira de Satanás es: no, estás en pecado, no ores, no busques a Dios, no te escuchará. Pero si eres un seguidor de Jesús, sabes, esta es la promesa y esta es la verdad. Así sea en las profundidades del infierno y clamas, Dios te escuchará. Y Jonás está ahí. Y tal vez tú esta mañana necesitas escuchar esta verdad y estás pensando desde el Seol, desde lo profundo de una tumba, y tal vez puedas pensar desde lo profundo de mi matrimonio que se está destruyendo. Puedes clamar y Dios escuchará. Desde lo profundo de tu corazón, de ese Seol, de lo profundo de la tumba de tu corazón, ahí donde estás lejos de Dios. Y que por fuera puede parecer todo muy bien y los domingos estamos aquí, pero en el fondo del corazón sabes que estás bien lejos de Dios. Sabes, desde ahí puedes clamar y Dios escuchará. Jonás está diciendo cuando más lo necesitaba, cuando más lo necesitaba, cuando menos lo merecía. Dios, estabas ahí para mí. Si juntas el versículo 1 y el versículo 2, la imagen es extraordinaria. Desde mi angustia, desde ese trabajo de parto, tú me rescataste, tú me trajiste, me sacaste de ese abismo, de ese reino de los muertos. Y entonces tienes esta imagen en realidad de cómo Dios puede volvernos a la vida. El pecado siempre nos destruirá y el pecado siempre traerá muerte. Pero si clamas, si clamamos, Dios puede volvernos a la vida. Y es precisamente la imagen que Jonás tiene. Estaba como muerto allá en lo profundo del Seol, allá en el abismo, pero tu misericordia, dice, me escuchaste y me sacaste de nuevo. Y entonces, otra vez, mira, para mí esto se vuelve muy, muy interesante. Este hermoso Dios que tenemos. Porque nuevamente, si piensas en la historia, en cualquier momento Dios pudo haber hecho algo en medio de la historia. Repasemos un poco la historia. Otra vez Dios le pide a Jonás que vaya a predicar. Él no lo hace, y en cualquier momento Dios pudo haber hecho algo distinto, ¿no es cierto? Y Dios pudo cambiar la historia, y Dios pudo hacer que las cosas resultaran diferentes, y entonces tal vez no lo tuvieran que haber lanzado. Si lo hubieran lanzado, tal vez Dios les pudo haber dicho a los marineros: bueno, ya está en el agua, ya rescátenlo. O pudo enviar no sé, alguna otra cosa, alguna otra forma. Y Dios pudo haber hecho muchas cosas, pero sin embargo Dios deja que Jonás pase por este proceso. Y mira, una lección que estoy aprendiendo de Dios es que muchas veces tú y yo podemos invocar a Dios y pedir algo, y en ocasiones Dios no va a responder lo que tú y yo estamos pidiendo. Y en mi caso, hay una petición puntual, y parece que Dios no quiere responder a eso. Y es mi oración. Pero, ¿sabes? Cuando veo esta historia, no podía pasar por alto cómo Dios lleva a Jonás, y él está clamando ahí, y obviamente su oración es: sácame del pez. Dios, que no suceda nada de esto. Pero otra vez Dios permite que pase por
todo un proceso. Y entonces, ¿sabes? Me parece interesante pensar en esto. Jonás dice que no, ir a Nínive a predicar, se embarca hacia Tarsis, y entonces Dios comienza a hacer todo un proceso en la vida de Jonás. Y fase número 1, Dios envía una tormenta y no funciona. Y no funciona. Dios lo pone ahí en esta situación, y Jonás no lo entiende. Fase número 2, los marineros le dicen: necesitas orar, ponte a orar. Y Jonás no ora, pero Dios está obrando en medio de eso. Fase número 3, los marineros no lo quieren tirar en realidad, y entonces le dicen: vamos a tener misericordia de ti, vamos a tirar todo lo que hay en el barco antes de deshacernos de ti. Y Dios le está dando oportunidades, y Dios está obrando milagros en medio de todo esto. Fase número 4, lo avientan, pero Dios envía a un pez, y Dios está ahí cuidando, obrando en todo este proceso. Y fase número 5, Dios hace que el pez vomite a Jonás en la orilla del mar, ahí en tierra firme. Y entonces, ¿sabes? Este es mi punto. Muchas veces tú y yo estaremos clamando a Dios por algo, pero debemos de tener cuidado de no perder de vista todos los milagros que Dios está haciendo en medio de responder a tu petición. La oración de Jonás era que eso pasara, pero el hecho de que Dios no respondiera inmediatamente no quería decir que Dios no estuviera trabajando. Dios estaba haciendo algo, y Dios estaba ahí enviando una tormenta para trabajar con el corazón de Jonás, y estaba ahí con un pez, y estaba ahí. Y este es mi punto. Tal vez tú hoy estás clamando a Dios como yo, y tienes tu petición, y parece que Dios no responde. Déjame decirte que no podemos olvidarnos de abrazar cada fase, cada aspecto que Dios hace. Y simplemente tenemos que poner atención en aquellos milagros que Dios está haciendo en medio de responder a nuestra oración. Porque tal vez no estaremos listos para recibir esa bendición en este momento. Y cuando veo mi petición y puedo centrarme en que Dios no ha respondido a mi petición, pero es grandioso que en estos días pude voltear atrás y ver: Dios, ahí estabas, y estabas obrando, y estabas trabajando, y estabas haciendo algo. Y entonces hoy quiero compartir contigo, mi querido amigo, mi querido hermano, no te pierdas la bendición de ver cada fase, cada milagro que Dios está haciendo en medio de este tiempo en que tú clamas a Dios. Otra vez, el hecho de que Dios no responda no quiere decir que Dios no esté haciendo algo. Y si continúas en los versículos 3 en adelante, es un resumen de lo que Jonás había vivido. Y entonces en su oración dice: me echaste en las profundidades del mar. Ahora, técnicamente no fue Dios quien lo echó ahí, fueron los marineros, pero Jonás sabiamente reconoce, él sabe lo que está sucediendo, y dice: Dios, me echaste en las profundidades del mar, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: me has desechado delante de tus ojos, pero todavía he de ver tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el cuello, y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Puedes imaginar la imagen. Yo sí, ese Jonás con algas en la cabeza. Dice: bajé hasta los cimientos de los montes. La tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí. Y nuevamente: pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Sabes, Jonás está ahí dentro de ese pez. No hay una esperanza real para él. No puede hacer nada. Sin embargo, hay pero tú, Dios,
pero tú, Dios. Y nuevamente esto es algo que hablaba a mi corazón muy fuerte, de recordar esos, pero tú, Dios. Esos, pero Dios hizo esto. Y otra vez, no sé por qué estés atravesando. Y tal vez estés pasando por tiempos difíciles en tu vida. Déjame recordarte que siempre hay un pero Dios. Y otra vez, tal vez estás pasando problemas en tu matrimonio, en la relación con tus hijos. Siempre habrá un pero. Y cuando mi matrimonio estaba por destruirse, hubo un pero Dios. Pero Dios nos rescató. La relación de Ile conmigo, Dios la rescató. Y cuando he estado cerca de hermanos que los médicos han dicho que eso no tiene solución, he visto pero Dios, ese Dios que tiene la última palabra. Hoy simplemente déjame llevar tu atención otra vez. Jonás está ahí en este tiempo de angustia y no puede hacer nada, pero encuentra este momento. Pero Dios, pero tú, Dios y Señor, tú mi Dios y mi Señor. Nuevamente, no sé por qué estés pasando en tu vida, pero simplemente quiero recordarte que para Dios todas las cosas son posibles. Y que siempre en tu historia y en mi historia puede haber pero Dios. Parecía que todo estaba perdido, pero Dios estaba ahí. Y si avanzas al versículo 7, Jonás sigue con su oración. Dice: cuando dentro de mí desfallecía mi alma, me acordé de ti, Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Y nuevamente, qué interesante, Jonás reconoce que se olvidó de Dios. Y entonces él reconoce y él dice: Dios, me acordé de ti. Y esta es otra cosa que habló a mi corazón muy directamente, porque yo decía: no, yo nunca me he olvidado de Dios. Y si te pregunto, seguramente tú dirás: no, yo nunca me olvido de Dios. Ninguno aceptaríamos que nos hemos olvidado de Dios, pero la verdad es que sí. Y cuando todo está bien, dejamos a Dios ahí a un ladito y le decimos: Dios, yo sé que aquí estás, pero quiero seguir con mi vida. Y nos olvidamos de Dios cuando tomamos nuestras propias decisiones. Y nos olvidamos de Dios cuando hemos dejado de buscarlo diariamente. Y nos hemos olvidado de Dios cuando hemos dejado de servirle, de buscar honrarle con nuestros bienes y con nuestros talentos. Pero entonces entiendo, sabes, en ocasiones Dios permite la angustia. Y como Jonás, nos acordamos de Él. Y tal vez la angustia en la que estás pasando hoy sea un buen tiempo para que recuerdes a Dios en tu vida. Porque al final es lo mejor que podemos hacer. Jonás dice: Dios, me acordé de ti. Me acordé de ti. ¿Cuánto necesitamos tú y yo recordar a Dios? Y entonces, ¿sabes? Jonás sigue hablando, y entonces el versículo 8 es una declaración como si Jonás nos recordara hoy, casi para cerrar este capítulo 2. Pareciera que Jonás tiene un buen consejo para ti, para mí, y de lo más profundo del corazón de Jonás es como si nos advirtiera: no hagas lo que yo hice, ni se te ocurra hacer lo que yo hice, no huyas de Dios, no desobedezcas a Dios. Mira, nota el versículo 8, dice: los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. En otras palabras, el consejo de Jonás para ti, para mí, en medio de toda su experiencia es este: ¿sabes? No te alejes de Dios, no hagas lo que yo hice, no huyas de Él, no escuches a Dios y luego no lo obedezcas. Porque dice: el que sigue vanidades ilusorias abandonan tu misericordia.
Es decir, no reciben la misericordia, la gracia de Dios en su vida. Lo que está diciendo Jonás, mira, al final cuando te aferras a esos ídolos inútiles de tu vida, lo que te pierdes es la misericordia de Dios para ti. Esa misericordia que Dios tiene, esa gracia que Dios tiene para ti y para mí, la perdemos cuando seguimos a nuestros propios ídolos. Y cuando pienso en la vida de Jonás, obviamente había algunos ídolos en su vida. Tenía el ídolo del prejuicio. Y entonces, obviamente, cuando Dios le dice, ve a Nínive, él tiene un prejuicio para los ninivitas y dice, no, Dios, estás loco, no voy a ir a predicarle a esas personas. Y él tiene este ídolo del prejuicio y entonces juzga a los demás. La cosa es que muchos de nosotros tenemos esos tipos de ídolos como Jonás. Jonás tenía este ídolo del prejuicio, de juzgar a los demás. Y estamos listos para condenar y para hablar del otro, de cómo se viste, de cómo se peina, de qué hace, de qué va, a dónde va o a dónde no va. Pero al final es un ídolo. Y Jonás dice, no lo hagas, no hagas eso. Pero Jonás también tenía este ídolo del mismo, del yo. Porque al final ese sentimiento tan egoísta de decir, voy a hacer lo que yo quiero. Dios me está diciendo que vaya a Nínive, pero mi ídolo del yo dice que mejor me vaya a otro lugar. ¿Cuánto necesitamos tú y yo luchar con nuestros propios ídolos? Y no sé cuáles sean para ti estos ídolos, estas vanidades en tu vida. Que hoy tengamos que decir, Dios, tengo que dejarlas. Y podría ser el materialismo y tal vez estás centrado mucho en las cosas que quieres tener. Tal vez sea esa adrenalina y esa emoción de tener éxito y ser más que algo. Tal vez sea, no sé, tu propia persona, verte de cierta forma, de cierta manera. ¿Cuáles serían esas vanidades ilusorias que estás siguiendo? ¿Sabes? El consejo de Jonás dice, no sigas eso, porque te pierdes de algo, nada más y nada menos que de la misericordia de Dios. Cuando el salmista en el Salmo 23 dice que la misericordia de Dios me perseguirán todos los días, me parece que es más o menos lo que Jonás está pensando. ¿Sabes? Cuando tú y yo vamos tras nuestros ídolos, no permitimos que esa misericordia nos alcance. Y el resultado es que no la perdemos. Y entonces, ¿sabes? Jonás termina diciendo, pero yo, en el versículo 9, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. La salvación es tuya, Señor. ¿Qué fue lo que prometió Jonás cuando dice, cumpliré mis promesas? No lo sé. La Biblia no nos dice qué prometió. Y me lo puedo imaginar. Tal vez fue, Dios, si me sacas de aquí voy a ir a Nínive. Sería lo más obvio, ¿no? Te prometo que si me sacas de este pez voy a Nínive. La Biblia no nos dice qué fue lo que él prometió. Pero me parece que hay una gran disposición de Jonás para obedecer a Dios ahora. Y ojalá tú y yo podamos aprender de Jonás. Y en lo que los músicos pasan, déjame terminar de la siguiente forma, en lo que mis hermanos pasan para entonar este último canto. Déjame llevarte a pensar en eso, ¿sabes? Jonás tiene esta disposición de cumplir lo que prometió. Y no sé tú y yo cuántas cosas le hemos prometido a Dios ahí en nuestra angustia. Y esto me habló porque en mi vida como seguidor de Jesús he hecho muchas promesas a Dios. Y esto habló a mi corazón porque muchas de ellas no las cumplí o no las he cumplido. Y Dios obró y Dios cumplió su parte.
pero yo no cumplí la mía. Y tal vez hoy Dios quiera hablarte a ti también. ¿Qué cosas le prometiste a Dios que no has cumplido? Y te sacó de la angustia y te puso en tierra firme y trajo bendición. Y mientras estábamos en la angustia le dijimos: Dios, te voy a servir. Dios, voy a dedicar esto para ti. Dios, voy a hacer esto y el otro, y nunca lo hicimos. Y como Jonás nos olvidamos de Dios. Tal vez prometiste: Dios, te voy a ofrendar esto, y nunca lo hiciste. ¿Sabes? En medio de todo esto, simplemente déjame terminar con lo siguiente, y ojalá puedas llevarte esto a casa. Puede que estés en la cima del mundo. Puede que ahorita estés muy bien, o puede que estés en las profundidades del Seol, que estés en las profundidades del infierno. Puede que no hayas cumplido tus promesas, pero hoy simplemente quiero dejarte con esto que alentó mi vida. Si estás en la cima del mundo o en las profundidades del Seol, cuando invoques al Señor, Él responderá. No importa dónde estés, porque Jonás llegó a la conclusión: Señor, la salvación es tuya. Jonás no podía hacer nada. Estaba en ese pez, en esa angustia. No podía hacer un sacrificio, no podía hacer una ofrenda dentro del pez, no podía comenzar a hacer buenas obras y decir: bueno, Dios, me voy a portar bien. No podía hacer nada de eso. Y por eso Jonás dice: Señor, la salvación es tuya. No hay nada que yo pueda hacer. Y eso es lo que hace Dios contigo y conmigo una y otra vez. No hay nada que tú y yo podamos hacer para agradarle. No hay nada que tú y yo podamos hacer para poder ganarnos su favor y su bendición. La salvación es de Él. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es clamar a ese Dios poderoso, a ese Dios eterno, a ese Dios grande. Yo quiero invitarte entonces a que te pongas de pie ahí en tu lugar, y que si es un tiempo para ti de clamar, clames a este Dios poderoso. Dios, hoy clamamos a ti. Como Jonás, algunos de nosotros nos olvidamos de ti, pero hoy te recordamos. Gracias, Dios, porque aunque estemos en las profundidades del Seol, tú nos escucharás. Dios, gracias porque tu misericordia nos sigue persiguiendo. Y Dios, hoy entonces, con alegría, con gozo en nuestro corazón, te exaltamos por ser ese Dios tan grande que tú eres. Padre, gracias por ser ese Dios poderoso y eterno, inmenso en medio de nuestras vidas, al cual tenemos acceso a través del clamor y la oración a ti. Dios, escucha nuestro clamor. En nombre de Jesús, amén.